¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí reunidos para escuchar la segunda sesión del seminario de investigación de la doctora Anna Kant, que nos está compartiendo su investigación sobre la reforma agraria y sobre la memoria de la reforma agraria, que creo que es el tema principal de la sesión de hoy, ¿no? Esta memoria tan polémica sobre este pasado reciente peruano. Entonces, la escuchamos con mucho gusto y al final de su presentación podremos abrir a comentarios y a preguntas. Adelante, Ana, muchas gracias. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos y todas. Espero hayan podido leer los textos que circulamos antes sobre la reforma agraria en la memoria histórica, porque me gustaría escuchar sus perspectivas. Mi propósito con esta charla es hablar sobre las distintas versiones de la historia de la reforma agraria y examinar cómo se construyen y se circulan estas versiones y por qué. Cuando empecé mi investigación sobre la reforma agraria, no tenía en mente que iba a estudiar la memoria. Es algo que surgió en el camino. Básicamente quería entender por qué sigue siendo tan polémica. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría hablar un poco sobre el marco teórico. El interés sobre la memoria dentro de la disciplina de la historia ha crecido de manera constante en las últimas décadas, junto con el desarrollo de los estudios de la memoria como un campo de estudio interdisciplinario. En esta ponencia uso el término memoria histórica para referirme a la relación entre los recuerdos de los individuos sobre la reforma agraria y el discurso público que lo rodea como un periodo en la historia del Perú. Destaco el proceso intensamente político mediante el cual los individuos y los grupos controlan, impugnan y defienden versiones particulares de la reforma al servicio de las necesidades de intereses actuales. Y creo que eso es clave. La memoria no es algo que tenemos, sino algo que construimos en un contexto dado. Y aquí cabe mencionar algunas de las perspectivas teóricas más relevantes, aunque se podría mencionar muchas más. Primero, el de Maurice Halbwachs, The Collective Memory, la memoria colectiva, que se publicó por primera vez en 1950, pero sigue siendo muy importante en el campo. Y el argumento principal de Halbwachs es que los recuerdos siempre son enmarcados socialmente. Incluso los recuerdos más íntimos o únicos son formulados en conexión con los grupos más importantes en la vida del individuo, utilizando unos conceptos y un lenguaje que han sido construidos colectivamente. Y en la visión de Halbwachs, la memoria sirve para mantener la identidad de la comunidad y mantenerlo funcional también. Después, los historiadores buscaron una concepción menos funcionalista de la memoria colectiva. Historiadores como Elizabeth Helin destacan las tensiones entre la memoria colectiva de distintos grupos sociales, y su libro Los trabajos de la memoria sigue siendo muy importante, muy influyente, y destaca las tensiones alrededor de la memoria colectiva. Dice que nunca va a haber una versión totalmente hegemónica. Sin embargo, algunas versiones logran dominar el discurso público parcialmente y por momentos. Y creo que eso es muy importante, pensar la memoria, que es algo que siempre está en movimiento y en tensión, no es algo fijo. Y
Pero para pensar la manera en que este cambio, ese equilibrio cambia con el tiempo, creo que es importante analizar el discurso público. Y para ello el trabajo de Judith Butler es muy útil y nos ofrece unas pistas para entender los mecanismos mediante los cuales se silencian ciertos puntos de vista o recuerdos en el discurso público. Entonces, si en la mayoría de veces se piensa en la censura como algo que el Estado impone a las publicaciones, a las personas en el público, también se puede pensarlo como una forma de control que hace que ciertas cosas se vuelven indecibles, o sea, como algo previo al discurso mismo. Entonces, la distinción entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir no es fija, sino que se repite y se vuelve a consolidar esta distinción continuamente. Y creo que este concepto es útil en el caso de la reforma agraria para pensar la manera en que el discurso público sobre la reforma ha ido cambiando a través de las décadas, los últimos 50 años. Pues pasando al caso específico del Perú, como ha comentado el antropólogo Enrique Mayer, no hay una historia oficial de la reforma agraria. En ese sentido, el caso peruano es muy distinto al caso mexicano, donde el gobierno del PRI, a lo largo de sus 71 años en el poder, convirtió las reformas agrarias en una parte central de su narrativa de la Revolución Mexicana. Entonces tenían una clara incentiva para mantener archivos, mantener memoria colectiva de estos procesos, aunque obviamente con su propia versión. En el caso del Perú hay un cambio muy radical entre el régimen de Velasco y el régimen de General Francisco Morales Bermúdez, que tomó el poder en un golpe de Estado el 29 de agosto de 1975. Desde este momento hay un distanciamiento por parte del Estado hacia el proceso de la reforma agraria. Y esto tiene consecuencias que yo he experimentado en los archivos nacionales y para la conservación de archivos sobre reforma agraria en general. En 1978 se empiezan a preparar para la parcelación de las cooperativas y este proceso se aceleró durante el gobierno de Belaúnde Terry. Entonces, aunque la ley de reforma agraria seguía vigente hasta el año 91, el ritmo de expropiaciones cayó dramáticamente después de que Velasco dejó el poder y el apoyo estatal para las cooperativas se disminuyó muy rápidamente. Además de retroceder en la aplicación de la reforma agraria, el gobierno de Morales Bermúdez también destruyó literalmente el legado histórico del gobierno velasquista, porque mandó quemar muchos documentos asociados con la planificación de dicho gobierno. Es algo que comentamos ayer, especialmente en las oficinas de CINAMOS. En el Archivo General de la Nación hay todavía una gran cantidad de archivos sobre la reforma agraria que no han sido catalogados y que por lo tanto quedan inaccesibles para los investigadores. Y es difícil, creo, saber si esto se debe a una falta de recursos o una política de abandono intencional. Lo que sí se podría decir es que mientras en México el gobierno tenía un incentivo claro para invertir en la conservación de la memoria histórica de la reforma agraria, en el Perú los gobiernos de turno han optado por distanciarse de esta reforma y la política radical que representa.
La discusión sobre la reforma agraria y su lugar en la memoria histórica ha sido afectado también por los cambios al modelo económico peruano. Entonces, en el primer gobierno de Alan García, tuvo una retórica sobre el desarrollo liderado por el Estado, pero su gobierno terminó en el fracaso económico y esto fue como una prueba más, si se quiere, de que el desarrollo liderado por el Estado no era factible. Después, Alberto Fujimori empujó más la visión neoliberal con el recorte de subsidios, se cerró el Banco Agrario, se quitaron las restricciones sobre la inversión extranjera. Entonces, las cooperativas que habían sobrevivido los gobiernos de Belaúnde y de García se disolvieron en este momento. Entonces, no es cierto que todas las cooperativas desaparecieron en el mismo momento, sino es algo mucho más gradual y que tiene que ver con los cambios en el contexto político y económico también. El giro hacia el neoliberalismo ganó peso a través de América Latina durante los años 90 y 2000. Y sigue siendo una tendencia poderosa en el Perú. Fue especialmente fuerte durante el segundo gobierno de García, cuando hubo un crecimiento de las industrias extractivas y la reconcentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes corporaciones multinacionales. Y todos estos procesos hacen que la memoria de la redistribución, de la justicia social, se vuelve una historia inconveniente. Además de los cambios a la política económica, la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano tuvo un impacto fuerte sobre el futuro de las cooperativas agrarias y las percepciones del público sobre la reforma. En varios sentidos, las acciones de Sendero crearon un ambiente hostil para las cooperativas y en muchos casos los líderes de cooperativas eran blancos de la violencia de Sendero. También las cooperativas corrieron el riesgo de ser interrogados por parte de la policía. Entonces, el activismo campesino que había tan empujado en los años 70 se vuelve mal visto, peligroso, algo de izquierdistas. Y con el regreso a la democracia después de Fujimori, hay también una tendencia de pensar a Velasco como un dictador unidimensional, especialmente entre los jóvenes que no habían experimentado su régimen. Entonces, eso es otra manera en que la versión negativa de la reforma tiende a dominar en los términos que Elizabeth Helin menciona. En un editorial que marcó el 20º aniversario de la Ley de Reforma Agraria, el periódico El Comercio comentó, cito: "Nuestro proceso no solamente fue demagógico, sino también politizado al extremo y abusivamente ejecutado. Por ello, se tradujo mayormente en despojos y aplicaciones prepotentes que, perjudicando directamente a muchos y a la postre a todo el país, no proporcionó el menor beneficio al campesinado". Fin de cita. De la misma manera, el editorial de Expreso argumentó que el modelo cooperativa fue una imposición que nunca tuvo el apoyo de los expeones y que fomentó la corrupción y la inmoralidad. Esta percepción de la reforma agraria como un proceso social y económicamente
perjudicial para el país fue compartida por los exterratenientes que entrevisté durante mi trabajo de campo. En Chiclayo, en Lambayeque, entrevisté al hijo del presidente de la Sociedad Nacional Agraria, o quien fue el presidente en el momento de la reforma agraria. La finca de la familia comprendía unas 7.000 hectáreas y empleaba a 300 familias. Fue expropiada por la reforma agraria. Y este señor comentó que la reforma agraria trajo 40 años de declive para la agricultura peruana y habló sobre una edad de oro en la cual Perú era un exportador internacionalmente reconocido de azúcar y algodón. Sin la reforma agraria, argumentó, Perú estaría actualmente en el mismo nivel o mejor que Chile. Además de criticar el modelo económico promovido por la reforma agraria, la prensa conservadora ha refutado sistemáticamente los argumentos políticos del gobierno velezquista sobre la inclusión social y la participación política del campesinado. Suele afirmar que los campesinos que recibieron tierra con la reforma carecían de capacitación o experiencia para manejar una industria agrícola productiva. Y esta narrativa se reproduce ampliamente en el discurso público. Se basa en parte en unos críticos válidos sobre la manera en que se organizaba la enseñanza técnica en las cooperativas, pero también forma parte de un discurso racista sobre la supuesta incapacidad mental y social de la población indígena que tomaron papeles dentro de las cooperativas. El historiador Paulo Trinot hizo un estudio interesante sobre los videos sobre la reforma agraria que se han subido a YouTube. Analizando los comentarios del público sobre estos videos, encontró que estos, cito, confluyen en la idea de que el fracaso de la reforma fue una consecuencia no de las propias fallas de Velasco, sino de la falta de preparación de quienes tenían la responsabilidad de hacer que la reforma sea exitosa, el campesinado indígena. Fin de cita. Y creo que esta interpretación ayuda a perpetuar los supuestos racializados sobre los pueblos indígenas y marginaliza la agenda igualitaria que sustentó la reforma agraria. Además, oculta las complejas razones por las que fracasaron tantas cooperativas agrícolas, como por ejemplo el acceso al crédito, el transporte, el control de precios. Como parte de sus esfuerzos por controlar la memoria colectiva de la reforma agraria, los conservadores también han desviado la atención del tema de la justicia social para el campesinado para centrarse en el tema de los bonos de la reforma agraria. Y pues, como bien ustedes probablemente saben, la idea de los bonos era incentivar a los expropietarios a invertir en la industria. En la práctica, muy pocos lo hicieron. Y con el retorno a la democracia, los antiguos terratenientes han buscado el pago de sus bonos, pero los gobiernos sucesivos han evitado pagar. Y pues obviamente hay intereses materiales a través de este esfuerzo por discutir el tema de los bonos, pero también es una parte del esfuerzo para empujar el discurso en otra dirección, lejos de la agenda social que promovía el gobierno de Velasco. Entonces, la prensa conservadora ha atacado a la reforma agraria desde múltiples perspectivas y la presenta como un fracaso total.
Sin embargo, como nos recuerda Elizabeth Helin, siempre habrá otras versiones, otras historias. Uno de los miembros ejecutivos de la Confederación Nacional Agraria me dijo, cito, si tú vas a alguna comunidad y hablas de Velasco entre la gente de 40, 50, 60 años, lo van a recordar con mucha alegría. Nosotros como CNA estamos proponiendo hacer más incidencia y hacer de más conocimiento las acciones de Juan Velasco Alvarado en cuanto a la reforma agraria, porque sin eso hasta ahora hubiera habido mucha servidumbre, como lo hay en muchos países todavía. Fin de cita. En respuesta a las críticas hechas por la prensa conservadora y las grandes élites, la CNA enfatiza la importancia política de la reforma agraria en vez de sus consecuencias para la producción agrícola. Esta estrategia ha sido utilizada también por la prensa progresista, por ejemplo, en los editoriales de La República. Estos periódicos son una pequeña minoría dentro de la prensa peruana, pero al centrarse en los logros políticos de la reforma, intentan replantear los términos en que se evalúa la reforma. Las memorias de los beneficiarios de la reforma también contradicen los pronunciamientos hechos por la derecha. Aunque los críticos de la reforma agraria afirman que no hizo nada para reducir la pobreza del campesinado a largo plazo, muchos beneficiarios recuerdan una mejora notable en sus condiciones materiales. Una de las personas que entrevisté en Cusco recordó que su calidad de vida había mejorado bastante y que el legado más importante de la reforma fue que puso fin a la explotación del hombre por el hombre. Los recuerdos positivos de los beneficiarios de la reforma se mantienen vivos gracias a los esfuerzos de organizaciones como la CNA. En sus revistas y publicaciones, la CNA representa a Velasco Alvarado como un héroe popular. Esta celebración del héroe popular se aparta un poco de la forma en que se representó el gobierno de Velasco en su momento. En ese entonces se destacó el carácter colectivo institucional del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces no se puso tanta énfasis en el liderazgo de Velasco. La imagen heroica de Velasco se ha desarrollado en gran medida en los años transcurridos desde que él dejó el cargo. Entre las comunidades campesinas, esta caracterización de Velasco se ha generalizado tanto que incluso las personas que se opusieron al gobierno durante la época ahora expresan respeto por él. La memoria histórica de Velasco como un héroe popular cumple una función política importante para resistir los intentos de la élite por disminuir el significado de la reforma agraria, que a la vez tiene lazos fuertes en la política actual. Y creo que vimos eso en la elección de Castillo también, que habló, aunque en términos mucho más vagos, también mencionó reforma agraria y la posibilidad de hacerlo en el futuro. Bien, entonces una de las razones para estudiar la memoria colectiva es precisamente que nos ayuda a comprender cómo se invoca, silencia o reformula el pasado como parte del discurso político contemporáneo. En el caso del Perú, la reforma agraria está enmarcada por una narrativa dominante de fracaso que ayuda a consignar la reforma social dirigida por el Estado a la basurera de la historia. Y hasta cierto punto también normaliza las desigualdades extremas que caracterizan a la sociedad peruana actual. Tanto en los libros de historia como en los editoriales de la prensa nacional para conmemorar la reforma agraria y el golpe de Estado de 68, se ha visto una tendencia de representar el primer gobierno de Belaúnde Terry como un periodo de democracia estable,
que fue interrumpido por un hombre resentido que acabó con la productividad y el crecimiento económico. Como vimos ayer, no es cierto. Esta versión de la historia minimaliza la larga historia de luchas por la tierra que vimos con las protestas en la sierra, especialmente en los años 60. Y también ignora los grandes problemas estructurales que caracterizaron el Perú en los años 60. Este tipo de silenciamiento permitió a Alan García, en su segundo periodo de gobierno, presentar los problemas económicos del país como una cuestión de recursos no explotados, abriendo el camino hacia la construcción de grandes monopolios en la propiedad de la tierra. Sin embargo, también se ha visto una invocación a la reforma agraria por parte de aquellos que buscan desafiar la narrativa del fracaso y promover una futura reforma social. Durante las campañas electorales generales de 2016, la candidata al Congreso, Marisa Glay, provocó una controversia al describir la reforma agraria como un acto de justicia. La candidata del Frente Amplio hizo el comentario en una entrevista en la que enfatizó la necesidad de un Estado más intervencionista, particularmente en relación con las grandes empresas y las industrias extractivas. Y creo que es significativo que su partido, Frente Amplio, consideró que el apoyo a la reforma agraria va a la mano con una preocupación más amplia por la justicia social, la participación democrática y la redistribución de la tierra. Entonces, en ese sentido, la reforma se ha vuelto muy simbólica para ese tipo de agenda social y político. Pero la cuestión de memoria obviamente no es solamente algo de políticos o de política nacional. En la vida cotidiana, las identidades colectivas forjadas durante la reforma tienen una influencia fuerte sobre las maneras en que los individuos piensan y hablan sobre la reforma. Para muchos de los funcionarios públicos que participaron en la promoción de la reforma, fue una experiencia formativa que dio forma a su trabajo posterior dentro y fuera del gobierno. Una exfuncionaria me dijo que los jóvenes quienes fueron a trabajar en Sinamos sentían un fuerte compromiso con la idea de cambiar el país. Y creo que no es casual que después del gobierno de Velasco hay un boom en el número de organizaciones no gubernamentales. Son precisamente funcionarios de Sinamos que tienen papeles claves en muchos de esos ONGs. Entonces, estos redes de ONGs también tienden a reforzar su perspectiva sobre la importancia social de la reforma agraria. Y en ese sentido también esa memoria positiva forma parte de ese tipo de colectivo, ese sector profesional. Entre los campesinos, la reforma agraria a menudo dio lugar a divisiones. Con la reforma, algunos individuos se beneficiaron sustancialmente más que otros. A algunos se les otorgó la membresía cooperativa completa, mientras que a otros no. También surgieron disputas sobre la gestión cooperativa y más tarde la decisión de mantener o disolver la cooperativa. Estas divisiones a menudo se desarrollaron dentro de una sola comunidad campesina y dichas comunidades han tenido que encontrar formas de lidiar con los diferentes recuerdos grupales de la reforma para mantener una identidad comunitaria cohesiva. Y es algo que muestra muy bien el artículo de Ingrid Hall que circulamos. Y
en Fereñafe, en Lambayeque, encontré una respuesta interesante a este tipo de dilema en la ex cooperativa San Isidro Mamape. Y voy a mostrar una foto de los monumentos que se construyeron. Voy a ver. Perdón. ¿Se ve? Ok. Entonces vemos aquí dos monumentos, uno a Velasco Alvarado y el otro al ex hacendado Edgardo Seone Corrales, que por cierto también tuvo un papel clave en el gobierno, el primer gobierno de Belaúnde. Aunque cada monumento fue financiado por grupos distintos, el hecho de que se construyeran los dos monumentos en el mismo lugar y el mismo año sugiere que forman parte de un esfuerzo colectivo por vivir con la memoria colectiva de la reforma agraria. Hace unos años el Instituto de Estudios Peruanos llevó a cabo un proyecto de historia oral que se llamaba Memorias de la Lucha Campesina por la Tierra en Puno, Cusco y Apurímac. Y este proyecto abarcó el periodo desde la reforma agraria hasta la actualidad, con un enfoque en las tomas de tierra por parte de comunidades campesinas en los años 70 y 80. En algunas de las entrevistas se hablan de la reforma agraria como una imposición estatal que exacerbó la situación de las comunidades campesinas y provocó una respuesta unida en forma de ocupaciones de la tierra. Claramente para algunas comunidades eso es completamente cierto, pero también esta versión a veces implica una marginación implícita de los miembros de la comunidad y otros trabajadores rurales quienes trabajaron para la cooperativa o se opusieron a su disolución. Y es algo que Zósimo Torres, el sindicalista, comenta muy efectivamente en su historia oral que fue publicado por Charlotte Pereños, testimonio de un fracaso. En otros casos parece que se han optado por evitar el tema de la reforma agraria por completo. En la ex hacienda Huarán, en la provincia de Calca, Cusco, encontré un mural. Lo curioso es que Huarán fue una de las haciendas más emblemáticas de la reforma agraria y se hizo incluso una película sobre ella. Sin embargo, en el mural se conmemora a Velasco como un líder militar, quien supo defender las fronteras de la nación. La imagen de Velasco va acompañada de la frase: "El precio de la libertad es la eterna vigilancia de la frontera". Tal vez hay más consenso entonces sobre Velasco como líder popular nacionalista que sobre la reforma agraria que promulgó. Y pues como acabo de mencionar, la antropóloga Ingrid Hall encontró que en el pueblo de Yanchiu, también en la provincia de Calca, la cuestión de la reforma agraria sigue siendo una fuente de divisiones y algo muy difícil de hablar o de comentar dentro de la comunidad. Entonces, esta comunidad se constituyó oficialmente en 1988 y sus miembros procedían del Ayllu de Yancho y los trabajadores de dos haciendas vecinas que fueron expropiadas por la reforma agraria. Entonces, la comunidad recibió títulos de propiedad colectiva sobre la tierra ancestral del Ayllu y las tierras de las ex haciendas. Pero en la práctica,
se mantuvo la división territorial entre la tierra de las haciendas y la tierra del ayo. Y divisiones culturales permanecieron entre los miembros del ayo, los ayaruna y los ex trabajadores de las haciendas, hacienda runa. Si bien los comuneros evitan activamente hablar de la historia local de la reforma agraria, las divisiones que generó resurgen en otros aspectos de la vida comunitaria, como la organización de equipos de trabajo, por ejemplo. Voy a terminar. Entonces, para ir cerrando y dejar espacio para preguntas o comentarios, voy a ir concluyendo. Diferentes memorias colectivas de la reforma agraria están ligadas a las identidades políticas que se forjaron o consolidaron durante la época de Velasco. Las intervenciones estatales en la política local, la educación y los medios de comunicación animaron activamente a la población a elegir bando. Celebraron a los campesinos, trabajadores y jóvenes como agentes de la revolución, mientras difamaban a los terratenientes y a los activistas de izquierda dogmáticos. A través de eventos conmemorativos y libros de texto de historia, el régimen de Velasco también insertó la reforma agraria en una narrativa colectiva más amplia, una historia del pueblo, con el fin de movilizar el apoyo a la reforma en ese momento y alentar a la gente y defenderla en los gobiernos futuros. Los continuos esfuerzos de la CNA para apoyar a las cooperativas y defender la reforma agraria a lo largo de la década de 1980 y hasta ahora indican que esta estrategia fue parcialmente exitosa. El reciente resurgimiento de reflexiones positivas sobre la reforma agraria entre la izquierda peruana, evidente en conferencias, artículos periodistas y también el documental que comentamos ayer, demuestra su continua potencia como símbolo político. Sin embargo, algunos aspectos de la historia de la reforma agraria no se transmiten. Durante gran parte de los años 80 y 90, en medio del conflicto armado, la crisis económica y la completa reestructuración de la economía según los principios neoliberales, los ideales políticos que sustentaron la reforma agraria, la redistribución de la riqueza, la colectivización, la participación popular, fueron ampliamente desacreditados y silenciados en el discurso público. La parcelación de las cooperativas pareció invalidar el modelo económico que encarnaban y la amenaza de violencia por parte de Sendero Luminoso o del Estado provocó que muchos campesinos se distanciaron de la política de la reforma agraria. Esta narrativa de fracaso se vio reforzado por los esfuerzos deliberados de políticos, periódicos y locutores de derecha para pintar la reforma agraria como una política equivocada dirigida por un régimen autoritario y malicioso. Ausentes de esta narrativa estaban las antiguas historias de desigualdad social y discriminación racial que precedieron a la reforma agraria y las formas significativas en que la reforma trató de abordarlas. Esta ausencia de transmisión tiene una influencia significativa sobre la política peruana contemporánea. Y vuelve a lo que dice Judith Butler sobre el discurso público y lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Significa que las generaciones más jóvenes que no experimentaron la reforma por sí mismas son más propensas a internalizar la narrativa conservadora que circula en los medios de comunicación. La falta de transmisión de la historia social que antecede a la reforma también altera el marco de referencia dentro del cual se entienden los derechos territoriales y la distribución de la tierra. Como señaló Fernando Eguren en 2010,
cuando la Comisión Agraria aprobó una propuesta para limitar la propiedad de la tierra a 40.000 hectáreas de tierra cultivable, cito, para quienes tienen conocimiento de la historia social y económica de la segunda mitad del siglo pasado del Perú y América Latina, el límite de 40.000 hectáreas es una locura. Fin de cita. Más recientemente, los esfuerzos de políticos, académicos y productores culturales para desafiar las representaciones negativas de la reforma sugieren que el tabú que rodea su historia está comenzando a desaparecer. Esto, a su vez, plantea la posibilidad de un alejamiento del consenso neoliberal y un impulso hacia la reforma social promovida por el Estado. Sin embargo, la lucha por definir el lugar de la reforma agraria en la historia no es solo una batalla de ideologías opuestas. También refleja el hecho de que la reforma agraria fue un proceso socialmente divisivo, un pasado con el que posteriormente los individuos y las comunidades han tenido que convivir. Y que hemos visto varios ejemplos de cómo distintas comunidades han podido abordar esas dificultades. Bueno, me gustaría escuchar sus comentarios y preguntas sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una charla muy estimulante. Pues ahora los y las participantes tienen la opción de activar su audio y su video para plantear preguntas. Les invito a aprender el video para tener una mayor sensación de comunión y comunidad. Y bueno, para ir rompiendo el hielo, te planteo una reflexión, una pregunta, Ana. Mi área de investigación principal quizás ha sido sobre la memoria del más reciente conflicto armado interno, ¿no? Y es notorio cómo esa memoria ha sido fuertemente influenciado por un discurso que ingresa con fuerza al país con la organización de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que yo y otros críticos llaman la memoria deber, como que tenemos un deber moral, ético, ciudadano quizá, de recordar la violencia política, pero específicamente de recordar el dolor y el sufrimiento de las víctimas, ¿no es cierto? Por encima de todo. Entonces, ahí sí hay un discurso que quizá no es oficial, o sea, la posición discursiva de la Comisión de la Verdad es compleja porque fue del gobierno, pero luego sus siguientes gobiernos no lo han validado, no lo han sostenido, entonces es oficial no oficial a la vez. Pero al menos tiene como un pie en el aparato del Estado, y desde ahí se sigue representando, digamos, la violencia política, digamos, en instituciones como el lugar la memoria, pocos más, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, por contraste, cuando se trata de la reforma agraria, no tenemos como un discurso que haga sentir que tenemos un deber de recordar ese pasado. Tampoco tenemos una figura, a fin de cuentas, moralmente cómoda. O sea, quizás es polémico decir que la figura de la víctima es cómoda, porque obviamente el sufrimiento ajeno incomoda, ¿no? Pero también es cómodo en el sentido de que te da con quién empatizar, ¿no? Y, digamos, sentirte moralmente bien por estar empatizando con esa víctima, ¿no es cierto? Y obviamente como corolario contrapuesto de esa víctima tenemos al perpetrador, ¿no? El innombrable, el malísimo Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Y bueno, dependiendo de a quién le preguntas también, ciertas fuerzas del Estado, ¿no? Y claro, en contraposición a la memoria, digamos, influenciada por la CBR, tenemos más bien la memoria más de derecha, que, digamos, lo que tiene en común con el discurso de la CBR es como el rechazo absoluto a Sendero Luminoso, pero con un discurso mucho más demonizante, ¿no? Y a fin, no tanto de empatizar con la víctima, sino más bien glorificar o digamos, dar un discurso, digamos, más heroico sobre la actuación del Estado en derrocar, en derrotar a un perpetrador, a un enemigo del Estado, ¿no? Entonces tenemos como a quién odiar, tenemos con quién empatizar, y digamos,
finalmente como una motivación, ¿no? De seguir hablando de esto. Hay como una ganancia política de ambos lados, ¿no? Porque también de derecha se sigue haciendo esto de terruquear, que es como una palabra que hemos inventado los peruanos para una estrategia política muy vigente, ¿no? De tachar de terrucos a cualquier persona que sea crítico hacia el neoliberalismo o hacia, digamos, muchos de los gobiernos que lo han sostenido. Y entonces, digamos, hay una ganancia en recordar desde la derecha, siguiendo terruqueando, y también hay una ganancia más bien desde la izquierda, como para criticar a la derecha. Entonces, digamos, mal que bien, de muchas maneras quizás poco propicias, el tema del conflicto armado sigue estando en la discusión pública, pero cuando se trata de la reforma agraria, parece que hay poco que ganar de parte de izquierda o derecha. Quizá, como has notado, más de izquierda ahora, quizá habrá que ver si después del gobierno de Castilla sigue siendo como trendy, no sé, hablar de la reforma agraria de izquierda. No sé si viste además que una de las políticas del gobierno fue la segunda reforma agraria, lo llamaron así, ¿no es cierto? Vamos a hacer la segunda reforma agraria, pero yo al menos cuando leí la política del gobierno me pareció como un nombre demasiado grande para algo que en verdad era como tibio, ¿no? Y entonces, claro, hay algo del tipo de hecho que estamos recordando cuando se trata de la reforma agraria que nos remite necesariamente a pensar en la economía, a pensar en la clase, ¿no es cierto? Y parece que algo de eso no cuaja bien en el discurso público de hoy, incomoda, ¿no es cierto? Es inconveniente, como dices, es poco conveniente recordarlo. Y eso tiene que deberse como dices bien al final de tu charla, de que ahora el sentido común ideológico incuestionable es el neoliberalismo. Entonces recordar un momento y una coyuntura en donde el discurso del neoliberalismo mm, no solamente era cuestionado, sino que no era el hegemónico, quizás resulta tan incómodo que mejor olvidarlo, mejor dejar de lado. Bueno, es un comentario, pero no sé qué reflexión te despierta. Sí, pues yo creo que lo que dices sobre las figuras es muy interesante y pensando en el libro de Enrique Mayer, Cuentos feos de la reforma agraria, creo que es precisamente eso que quiere hacer con ese libro, ¿no? Dibujar figuras que podemos identificar con las diferentes facetas de la reforma y como más allá de las cifras, de la economía, de textos secos sobre producción, pensar en los efectos reales para las personas y pues reflexionar sobre sus experiencias en términos más personales. Pero igual, como dices, sigue siendo muy complejo y también variable según la región, como estaba diciendo ayer, que las experiencias de la reforma eran muy diferentes en diferentes partes del país. Entonces, sí, hay varias razones por qué es tan difícil como construir una historia oficial, ¿no? Más allá de una intención de los neoliberales. Sí, gracias. Me quedo pensando en qué distinto se sentiría el país si es que tuviéramos un discurso oficial que reconociera la importancia de la reforma agraria. Sería, creo que, digamos, es casi como si uno de los pilares de nuestro discurso político actual es borronearlo, olvidarlo, dejarlo de lado, ¿no? Y claro, eso pasa porque no hay figuras cómodas con las cuales armar una narrativa tampoco, ¿no? O sea, el hacendado expropiado no es la víctima pobrecita, ¿no es cierto? O el campesino inepto que no tiene las capacidades supuestamente para sostener la producción, tampoco es esa figura cómoda, ¿no es cierto? Entonces, difícil. Bien, más comentarios, preguntas. Dale, Mauricio. Buenas tardes. Sí, a mí a partir súper interesante lo que estaban conversando, yo siento que, ¿qué está pasando en los últimos años en relación a eso, no? ¿Por qué es mi sensación
han comenzado a aparecer una serie de producciones, de investigaciones, de obras, ¿no?, vinculadas a una recuperación de esa memoria, a poner en tensión algo que parecía oculto, al menos por observación mía, durante muchas décadas, ¿no? Como que primaba un discurso hegemónico en relación a la visión sobre la reforma agraria, a diferencia de que sí yo he venido sintiendo esas tensiones que hay en relación al conflicto armado interno, pero esa memoria que se opone, digamos, a la hegemónica, por llamarlo de alguna manera, en los últimos años siento que han aparecido varias publicaciones y lo voy a vincular más a lo que yo estoy más metido, que es un poco la producción cinematográfica, ¿no? Es decir, no solamente La Revolución y la Tierra, sino además, este documental no es específicamente sobre la reforma agraria, pero de Velasco, pero es sobre Hugo Blanco, que salió hace poco tiempo, y también generó un revuelo y tensiones de por qué el Estado está financiando producciones apologéticas, ¿no? Entonces ha despertado cierta reacción, me parece súper interesante. Y también hay otras producciones, salieron estas películas de Javier Heró también, ¿no? Hace poco, un documental, una ficción. Hay un documental súper interesante sobre la representación de Velasco en el diario El Comercio, que se llama, no me acuerdo cómo se me dio el nombre del documental, pero que también se estrenó hace 2 años, súper interesante. Y casualmente en ese contexto me llegó un documental que se había realizado en el año 71 con un director sueco que se llama Jan Litvitz, que se llama Agripino, que es el detonante de la investigación que estoy haciendo, ¿no? Que es un registro testimonial que hace en toda la zona en la zona de Paucartambo, y hay el testimonio, que creo que es muy valioso, de comuneros en una asamblea comunal diciendo cuáles eran los abusos por los que vivían y les hacía el hacendado. Casualmente es el mismo hacendado que fue el que terminó expulsando a Saturnino Wilca, ¿no? Manuel Cordón. Y entonces yo decía, ¿qué está pasando para que se esté activando esa memoria, esa necesidad de contrastar o debatir al respecto? Y no sé si ustedes tienen alguna reflexión al respecto. ¿Es casualidad? Son 50 años, ¿no? Hay una revisión. El mundo es cíclico, o como decía Watanabe, somos adánicos, ¿no? Que decía que los moche cada 40 años construían un templo, lo tiraban y volvían a construir el templo, ¿no? Entonces, como que necesitamos regresar. Además, con esto que estás comentando, Alexandra, de que se está hablando de una segunda reforma agraria, ¿no? Después de 50 años, y cuando yo he estado en las comunidades, me preguntaron si yo no era hijo de hacendado, porque en algunas zonas aledañas están regresando hijos de hacendados a reclamar las tierras. Me parece muy interesante. Eso. Sí, pues muy interesante los datos, y voy a buscar todos esos documentales. Sí, tal vez tiene que ver también con lo que está pasando en el continente, ¿no? No solamente en el Perú, sino procesos de cuestionar, pues claramente se ha cuestionado el neoliberalismo durante décadas, pero yo creo que las protestas en Colombia, en Chile, forman parte de una onda dentro de las nuevas generaciones para cuestionar las narrativas estándares. Estas protestas también abren espacio para tener este tipo de debate. No sé, estoy pensando mientras hablo, pero creo que no solamente tiene que ver con lo que está pasando en el Perú. En el caso de los productores de películas, también quizá podríamos pensar en el viejo rol del arte, ¿no? Por hurgar en donde el discurso oficial no quiere hurgar, ¿no? Entonces por ahí salen las tensiones, ¿no? Y justamente ahora que existe financiamiento del Estado para producir películas, lo empezamos a ver, y empezamos a ver los debates que surgen al respecto, ¿no? Interesante. Mijail. ¿Qué tal? Gracias, Ana, por tu presentación. Ayer no pude estar, pero pude ver un poco porque se ha colgado en Facebook, ¿no? Y bueno, creo que elaborando también un poco sobre lo que plantea Mauricio,
quería preguntarte también, primero, ¿cómo ves tú tu propia investigación en el contexto de, digamos, una segunda ola de estudios velasquistas, ¿no? Porque digamos que la primera ola termina en los 80, tal vez con... Claro, la primera ola es intelectuales vinculados con el velasquismo y gente examinando sobre todo lo que decías hace un rato, ¿no? Esos textos más duros, económicos, sobre la reforma agraria, pero los intelectuales vinculados a Sinamos, escribiendo ensayística, sociología, discusión política sobre qué fue el régimen y qué legó, cuál fue su herencia, ¿no? Y luego tenemos pues un vacío más o menos, y para mí, o sea, a mí me queda claro que tu artículo del 2012, Land for Those Who Work It, fue para varias personas que trabajamos en esta área, fue un artículo importantísimo, ¿no? O sea, abrió una pregunta que no se estaba haciendo desde la historia del arte, que no se estaba haciendo desde la historia cultural en general aquí, sobre cómo volver a mirar los materiales de esa época, ¿no? Curiosamente, ese texto es sobre los afiches de Ruiz Durán, es una contribución a esa discusión sobre esos afiches en particular, pero tu tesis doctoral después abrió también otro espacio de indagación respecto de Sinamos, todo el espacio regional, y cómo ese proceso no solamente fue recordado, sino que fue vivido, ¿no? O sea, había un vacío respecto de estudiar de otra manera el periodo 68-75, ¿no? Entonces, ahorita vamos a sacar en 2 semanas el libro que hemos hecho sobre Chasqui en Cusco, ¿no? Donde tú haces el epílogo justamente, pero sí me gustaría escuchar qué tienes que decir respecto de esta nueva oleada, ¿no? Que ha significado este momento, este momento de estudio sobre el velasquismo. Y solamente para plantear algo vinculado a lo que decía Mauricio, yo creo que una cosa que ha sucedido que tiene que ver con esas críticas al orden neoliberal es una búsqueda que creo que también es una búsqueda generacional por encontrar nuevos referentes históricos, ¿no? Para el presente, ¿no? Una cosa que sucede que a mí me resultó muy importante cuando empecé a meterme en este campo fue encontrar el carácter conflictivo del régimen de Velasco, no encontrar que había pues una facción de derecha, una facción de izquierda, una facción socialista abiertamente, y algo que comentábamos con varios colegas más o menos de mi promoción, ¿no? Es cómo en la propia historia de la izquierda no había una clara conciencia respecto de cuál era el lugar del velasquismo y de las varias tendencias que allí confluyeron para la propia historia del socialismo en el país, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con una búsqueda de referentes históricos en un siglo XX bastante pesado en ese sentido. Y es una labor que creo que estamos haciendo varias personas al mismo tiempo que, por ejemplo, los liberales están buscando sus referentes. Estoy pensando no solo en Carmen McEvoy buscando limpiar la figura histórica de Manuel Pardo, sino más directamente en alguien como Alberto Vergara, ¿no? Construyendo una especie de genealogía del Perú republicano y de la idea republicana, liberal. Entonces, claro, creo que este momento tiene, en su lado más político tiene que ver también con una relectura del pasado en busca de apropiarte de ciertos referentes para los proyectos actuales, me parece, ¿no? Eso. Gracias, Miguel. Sí, con respecto a las olas de la historiografía, creo que primero es interesante que solo en las últimas décadas vuelve algo que los historiadores tocan directamente en vez de antropólogos y sociólogos. O sea, cuando yo empecé a estudiar el tema, había poca material desde el punto de vista histórico específicamente. Me apoyé mucho en los estudios antropológicos. Y pues creo que eso tiene que ver con el paso del tiempo, que algo se vuelve más de interés para historiadores. Pero también han cambiado las preguntas que estamos haciendo. Hay mucho más interés en vincular
lo que pasa en Lima con las regiones. O sea, en los estudios de los 80 hay como un consenso de que lo que pasa en Lima no tiene nada que ver con lo que pasa en las regiones, y creo que últimamente estamos como buscando los vínculos entre estas historias, las historias sobre el régimen, su organización como gobierno, y la manera en que el Estado actúa en las regiones, en las provincias. Entonces, creo que eso ayuda a matizar, y eso también tiene que ver con la cuestión de referentes históricos, porque especialmente para la izquierda, los años 60, 70 son años de mucho divisionismo político, muchas facciones. Es como imposible dibujar la cantidad de facciones que habían dentro del movimiento campesino también. Entonces creo que para algunos de la izquierda, tal vez con una perspectiva nostálgica, empezar a apoyar a Velasco, a la memoria de Velasco, ayuda a poner esa época como en una otra categoría, ¿no? No una categoría de problemas, de peleas, sino que algo que pueden reivindicar y celebrar. Y pues algunos han sido muy abiertos en decir, creo que estábamos equivocados en criticar tanto durante la época, pero todavía también hay personas de la izquierda que mantienen que no de ninguna manera la manera de que se hizo la reforma fue correcta, a pesar de algunas cosas positivas. Entonces, también sigue la pelea. Si puedo añadir algo en ese sentido, es que es interesante, Ana, porque la distancia histórica permite los matices, permite volver a mirar los archivos, permite volver a conocer cómo se dio ese proceso en todas sus dimensiones, políticas, económicas, culturales, etcétera. Pero al mismo tiempo, digamos, el presente plantea exigencias distintas también a estas investigaciones. O sea, yo ahora creo que hay, digamos, el grueso de estos estudios creo que se divide en dos, ¿no? Uno que es un tipo de estudio que intenta ser más objetivo, ¿no? Que intenta dar una nueva mirada académica, digamos, que bastante separada de la política, ¿no? Y curiosamente en esos estudios es donde yo veo más repetirse los lugares comunes sobre el velasquismo de los 70 y los 80, ¿no? Los estudios sobre la gráfica, los estudios sobre las artes, etcétera. Veo que ahí es como si no se pudiese cuestionar los modos en que los propios actores de los 70 vivieron los procesos. Pero luego encuentro que hay otros estudios que, hacia un lado o hacia el otro, intentan construir o reconstruir el periodo como lo que decíamos, ¿no? Un referente histórico, pero pensando en el presente, ¿no? Y ahí de nuevo, ¿no? O sea, uno ve cómo se está construyendo una memoria liberal sobre Velasco. Y eso es interesante. O sea, una memoria que rechace el autoritarismo, que rechaza el carácter dictatorial del régimen, pero que reconoce el efecto social que tuvo. Y eso lo vemos de nuevo en alguien como Vergara o bien en La Revolución en la Tierra, en el documental, que es, creo que, una visión bastante, digamos, liberal en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos otros estudios que están buscando más bien contar la historia del velasquismo como parte de la tradición de izquierdas, ¿no? Me parece que por ahí hay algo interesante en esa reelaboración del pasado que lo interesante es que ya no es el debate de los 70 o los 80, ¿no? No es el debate de la primera generación que tiene que resolver quién estuvo dónde haciendo qué en la época, sino que es a partir de los nuevos archivos e informaciones, cómo podemos construir un debate sobre, por una parte, aquellos que buscan una cosa más objetiva, sin meterse en política, y aquellos que mirando de nuevo este archivo, podemos encontrar elementos para un debate ideológico actual, ¿no? Entonces,
creo que por ahí hay algo interesante para también pensar un poco en la misma línea que lo que planteabas ahora, en este recorrido, este mapeo de las memorias. Hay ya a 50 años del proceso una etapa de reconstrucción de un discurso histórico sobre el periodo, vinculado también a las urgencias del presente, ¿no? ¿Por qué se necesita mirar esta época? Sí. Ya no solamente desde el afecto y sobre quiénes eran los buenos y los malos, y todo eso que Enrique Mayer hizo también en su libro, ¿no? Sino para qué hoy, ¿no? ¿Para qué seguir hablando de esto en este contexto? Gracias. A ti. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Ok, bueno, entonces nada, queda solamente agradecer a Ana por 2 sesiones muy estimulantes. Muchas gracias, Ana. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado en estas 2 sesiones, ya sea en vivo o después por redes. Estamos en contacto, pueden seguirnos en nuestras redes de la Maestría de Estudios Culturales y esperemos verlos en otra oportunidad. Chao, muchas gracias.